Bien, buenos días con todos, chicos. El día de hoy nos toca el curso de Historia Universal, ¿ya? Con el tema de la Guerra de los 100 años. Bien, chicos, bueno, uno puede preguntarse, ¿quién puede pelear tanto tiempo, no? ¿Es posible que una guerra dure tantos años? Pues sí, es posible. Y no, no significa que hayan peleado 100 años seguidos, ¿no? Porque si no, imagínense. A ver. Ya, listo. Dice, vamos a ver el tema ya, chicos. Dice, la expresión guerra de los 100 años surgió a mediados del siglo XIX, identificando a una serie de conflictos armados registrados de forma intermitente. Ajá, vamos a subrayar esta parte, ¿ya? La guerra de los 100 años, a ver, un momento, ya. La guerra de los 100 años, ya. Son una serie de conflictos, son una serie de conflictos armados registrados de forma intermitente, registrados de forma intermitente durante los siglos XIV y XV. ¿Ya? Entonces, hay una serie de conflictos que se desarrollan a lo largo del 1337 a 1453, ¿ya? Que se desarrollan de forma intermitente. ¿Qué quiere decir de forma intermitente? Que no es que sean no es que sean permanentes, sino que inician por unos años, terminan, descansan un par de años, se vuelve a generar el conflicto y así, ¿ya? Eso quiere decir intermitente, o sea, que no es constante, ¿ya? Entonces dice, ¿quiénes participan en este conflicto? Los que participan en este conflicto principalmente son Francia e Inglaterra, ¿ya? Que para este entonces ya eran reinos, ¿ya? Que rivalizaban entre sí, ¿ya? Dice, la larga duración de este conflicto se explica por el gran poderío de los ingleses, por un lado, y la obstinada resistencia francesa, por el otro. Esta fue la primera gran guerra europea que provocó profundas transformaciones en la vida económica, social y política, y política de Europa Occidental, ¿ya? Entonces, vamos a subrayar también esta parte, chicos, de su ficha. Esta fue la primera gran guerra europea que provocó profundas transformaciones en la vida. Uy, ¿cómo? Pues, a ver, ya, ya. Profundas transformaciones en la vida económica, social, política de Europa Occidental. ¿Ya? Uy, no puedo subrayar esto. Ya. Ya, muy bien. Dice, el reino de Francia fue apoyado por los reinos de Escocia, Bohemia, Castilla y el papado de Aviñón. Inglaterra tuvo como aliados a Flandes, reinos alemanes y a Portugal. La cuestión dinástica que desencadenó la llamada Guerra de los Cien Años sobrepasó el carácter feudal de las rivalidades político-militares de la Edad Media y marcó el contenido de los futuros enfrentamientos entre las grandes monarquías europeas. Ya, muy bien. Si se dan cuenta, aquí se mencionan varios reinos, ¿ya? Y también se menciona el carácter feudal. Recuerden que para esta época el sistema económico que impera es el feudalismo. ¿Qué quiere decir el feudalismo? Que destaca o tiene mayor poder aquella persona que tiene más feudos.
¿Y qué es un feudo? En este caso vendría a ser, pues, ¿no? Una posesión de tierras, ¿ya? Una posesión de tierras. Y no solamente tierras, sino tierras con los habitantes que coexistían en esas tierras, ¿ya? Muy bien. Y miren, ¿la guerra de los 100 años duró 100 años? No. La guerra de los 100 años duró 116, aunque hubo periodos largos de alto al fuego. Eso quiere decir años en los que no sucedió ningún encuentro armado. Y además recuerden que en este contexto la peste negra generó también, pues, ¿no? Que imagínate, pues, ¿no? Estás en guerra y están, o sea, están enfermos con la peste negra y van a estar en guerra, pues no. Se dejó un poco de lado la guerra por la peste negra. Ya, muy bien. Vamos a detenernos un poco en las causas, ¿ya? Dice, la llamada Guerra de los 100 años fue una prolongada serie de conflictos armados entre los reyes de Francia y los de Inglaterra, que duraron en realidad 116 años, ya habíamos visto esto. 61 años de guerra y 55 de tregua. Ajá, miren, la Guerra de los 100 años tuvo 61 años de guerra y 55 de tregua, ¿ya? Esta guerra fue de origen puramente sucesorio, ¿ya? Dice, esta guerra fue de origen puramente sucesorio y feudal, pues su propósito no era otro que definir quién sucedería a la rama principal de los Capeto. Ya, los Capeto vendrían a ser una dinastía, es decir, una familia, ¿ya? Que se sentía con el derecho de gobernar un territorio, ¿ya? Y miren, se mencionan una serie de familias reales, ¿no? O dinastías, ¿no? Los Capeto, los Valois y los Plantagenet, ¿ya? Entonces, estas familias se empiezan a disputar, ¿ya? El control de los reinos, ¿ya? Entonces, ya, ya. Entonces, continuamos. Ya, muy bien, dice. Vamos a la parte del desarrollo del conflicto, ¿ya? Porque estas cuestiones son ya más internas, porque dice, ¿quién controlaría las enormes posesiones de los monarcas ingleses? Ajá, ya. Inglaterra tenía posesiones en Francia, ¿ya? Y cuando en Inglaterra llega Enrique de la dinastía Plantagenet, ¿ya? ¿Qué sucede? La posesión, subrayen eso también, por favor, la posesión de vastas comarcas de Francia por la corona inglesa fue lo que obligó a Francia a unificar el territorio y acabar con el feudalismo expulsando a los ingleses. Ya, ¿qué pasa? Que los ingleses estaban en territorio francés. Y bueno, los franceses ya no querían a los ingleses en sus tierras, ¿no? Sin embargo, Inglaterra necesitaba estos dominios, ¿ya? Muy bien, vamos al desarrollo del conflicto, ¿ya? Dice, desarrollo del conflicto, primer periodo. A ver, a ver, Samuel Castromonte, ¿estás?
¿Está Samuel? No está Samuel. A ver. Ludgardo Flores, ¿está? Sí, Ludgardo profe, Flores. sí, Por favor, ¿nos puedes apoyar leyendo este primer punto donde dice desarrollo del conflicto? Donde dice primer periodo. sí, sí, ya. Sí, te escuchamos. eh, Donde dice primer Primer- periodo. el triunfo inglés se inició cuando Felipe VI reclamaba Guyena, 1337, y Eduardo III de Inglaterra Ujú. reivindica la corona francesa. Esa etapa concluyó después de una sangrienta guerra Ajá. con la paz de Bretigny, 1360, en cuya virtud Eduardo III renuncia a la corona francesa a cambio de las propiedades de Calais y los territorios al sur del río Loira. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos que en un primer periodo, en una primera etapa, ¿ya? Los ingleses ganan, ¿ya? Y se suceden una serie de hechos, ¿no? El rey Felipe VI reclamaba un territorio y Eduardo III de Inglaterra, este, digamos que reivindica la corona francesa. ¿Qué significa reivindicar? Reconocer, ¿no? Reconoce la autoridad de la corona francesa. En esta etapa, dice, esta etapa concluyó después de una sangrienta guerra con la paz de Bretigny en 1360. ¿Ya? Entonces, hubo un primer conflicto que fue, digamos, un enfrentamiento directo, ¿ya? Y bueno, en este caso, Eduardo III renuncia a la corona francesa, ¿ya? A cambio de las propiedades que se le da, pues, ¿no? En los territorios de Calais y territorios al sur de Río Loira. Ahora, aquí hay una línea de tiempo, ¿ya? Con una serie de hechos, ¿ya? Que se dan en este contexto. Entonces, atención con esta línea de tiempo, ¿ya, chicos? Bien, continuamos. Segundo periodo, dice, el triunfo francés. Ajá. En un primer momento triunfan los ingleses, en un segundo momento triunfan los franceses. Carlos V, después de asegurar la paz interna de Francia, inició la guerra contra los ingleses, logrando recuperar casi todos los territorios cedidos en la paz de Bretigny. ¿Ya? Recordemos que la paz de Bretigny, los ingleses se quedan con ciertos territorios de Francia, ¿no? Entonces, obviamente, los franceses no iban a estar tranquilos hasta poder recuperar, pues, ¿no? Los territorios que consideraban suyos. Ya, muy bien. Luego sucede un tercer periodo, que viene a ser el triunfo inglés. Enrique V de Inglaterra reinició las hostilidades contra Carlos VI de Francia, a quien venció y obligó a firmar el Tratado de Troyes. ¿Ya? Entonces, vamos a subrayar los principales hechos de cada periodo, ¿ya? Para no estar un poco en conflicto con la información. Por ejemplo, lo más resaltante del primer periodo, del desarrollo del conflicto, lo más importante es la paz de Bretigny, ¿ya? Lo más importante de este primer periodo es la paz de Bretigny, en el que los ingleses, con este firmado de paz, se adueñan de territorios que luego los franceses van a recuperar. Entonces, en el segundo periodo, ¿qué es lo más destacado? Que recupera, Francia recupera casi todos los territorios
cedidos a Inglaterra en la paz de Bretigny, ¿ya? Es lo más importante de este periodo. En el tercer periodo tenemos que se firma un tratado. El rey francés Carlos VI es obligado a firmar un tratado, el Tratado de Troyes. En ese tratado, el rey de Francia reconoce, en este tratado el rey de Francia reconoce como heredero del trono francés a Enrique V, que era rey de Inglaterra. ¿No? Ya, muy bien. En el cuarto periodo aparece un personaje muy particular, que viene a ser Juana de Arco. Dice, después del Tratado de Troyes, habían muerto los reyes firmantes. La corona de Francia e Inglaterra recayó en Enrique VI, niño de 1 año. Imagínense, la corona recae sobre un niño, ¿ya? ¿Por qué? Porque él era el heredero. Recuerden que en esta época los reyes, el poder de los reyes era hereditario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si tu papá había sido rey y algo le pasaba a tu padre, su hijo era quien tomaba el puesto. Y en este caso el hijo solamente tenía 1 año. Y pues esto va a traer un problemita. Dice, a ver, los franceses, imbuidos de sentimiento nacionalista, proclamaron rey a Carlos VII. ¿Quién es Carlos VII? Hermano de Catalina, ¿ya? ¿Y quién era Catalina? Pues era la hija, hija del rey de Francia, ¿ya? Muy bien. Entonces se desarrolla este conflicto y cuando los franceses estaban siendo derrotados, los franceses en este cuarto periodo estaban perdiendo, surge la figura de Juana de Arco, ¿ya? Juana de Arco. Van a subrayar esta parte, ¿ya? Porque es la parte más importante de este cuarto periodo, ¿ya? En que Juana de Arco, a la que la historia la reconoce como una mujer de inquebrantable fe cristiana, o sea, una mujer creyente, dice, ella al mando de un pequeño ejército, vamos a subrayar esta parte por favor, venció a los ingleses en el sitio de Orleans, 1429. Entonces, con esta victoria que consigue Juana de Arco, los franceses se arman de valor y empiezan a rebelarse contra el dominio inglés. Sin embargo, ya. Sin embargo, a pesar de que Juana de Arco logró esta victoria para Francia, ¿ya? Eh, Juana de Arco es traicionada, ¿ya? Juana de Arco es traicionada, la entregan a los ingleses y ella es acusada. Y miren de qué la acusan. Los ingleses acusan a Juana de Arco de hechicería y herejía. ¿Qué vendría a ser una herejía? Una herejía es un acto contrario a la fe, ¿no? Un acto contrario a la fe religiosa, ¿ya? Y bueno, la condenan a pena de muerte en la hoguera. Sin embargo, la influencia de Juana de Arco dejó una huella en los franceses, ¿ya? Y eso trajo que pues los franceses pudieran ganar esta guerra, ¿no?
Muy bien. Entonces, aquí se mencionan a una serie de familias, ¿ya? Por ejemplo, dice, el rey Enrique VI de Inglaterra, luego de ser derrotado por Francia, ¿ya? Surge una nueva casa, una nueva dinastía, que es la dinastía de los York, ¿ya? Entonces, habían partidarios de otras casas que también existían en ese tiempo. Por ejemplo, estamos hablando de la casa de York, luego está la casa Lancaster, que viene a ser otra dinastía, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que entre estas dos casas se disputan el reinado de Francia, ¿ya? Al final, al final, ¿quién gana? ¿O quién se corona rey? Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor, que viene a ser una nueva dinastía de las que ya, aparte de las que ya existían. Muy bien. Entonces, Enrique VII al final se queda con la corona, ¿ya? Estableciendo una nueva dinastía. En este caso es la dinastía de los Tudor, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver un poco las consecuencias, ¿ya? Que trajo la Guerra de los 100 Años. Unificación de los Países Bajos, ¿ya? Dice hegemonía marítima de Castilla, ¿ya? Consolidación de la monarquía, especialmente en Inglaterra y Francia. Abandono de las formas políticas medievales. Ya, esto vamos a subrayar, ¿ya? Subrayen esta parte. Consolidación de la monarquía, ¿ya? Especialmente, especialmente en Inglaterra y Francia, ¿ya? En Francia e Inglaterra se consolidan las monarquías, ¿ya? La guerra trajo como consecuencia el debilitamiento de la nobleza francesa, ¿ya? Y se debilita el sistema feudal. Recuerden que el sistema feudal viene a ser que mayor poder tiene el que más tierras posee, ¿ya? Ya, muy bien. Y se menciona a la dinastía Valois en Francia. Vamos a subrayar esta parte. Dice, la Guerra de los 100 Años contribuyó al afianzamiento del poder de la dinastía Valois en Francia. Ya, muy bien. Hay unas consecuencias económicas y militares, ¿ya? En este caso, la consecuencia económica principal es la paralización de la producción agrícola, ¿ya? En Francia, ¿ya? La paralización de la producción agrícola. Y bueno, ustedes tienen que saber que si no hay producción agrícola, no hay alimentos que comer. Y bueno, y se dan unas consecuencias militares. Entre las más importantes es esta: reclutamiento de mercenarios y aparición del ejército profesional, ¿no? Ya, muy bien. Esto por una parte, ya chicos, con el texto que tenemos aquí. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar al desarrollo de las preguntas. ¿Ya? Vamos a pasar al desarrollo de las preguntas. Ya, muy bien. Dice, la Guerra de los 100 Años fue un enfrentamiento armado entre
Perdón. Ya, muy bien. Aquí estamos viendo que las principales, a ver, Sayumi, Alcé la mano a ver si podía participar, profesor. sí, a ver, La A. hoy, ya, Sergio, ¿qué pasó? Ya, Sayumi, ¿tú también marcaste la opción A? Sí, profesor. Ya, muy bien, efectivamente. Como hemos visto, el conflicto de la Guerra de los 100 Años, ¿ya? Fue entre Inglaterra y Francia, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Dice, el reino, ajá, apoyó a los franceses en la Guerra de los 100 Años. A ver, Sergio. ¿Flandes? Ya, en este caso, a ver, dice Flandes, ¿no? El reino que apoyó a los franceses en la Guerra de los 100 Años, ya, muy bien. Efectivamente, la respuesta es la A, Flandes. Ujú, sí, muy bien. Ya, a ver, vamos con la pregunta número 3. Ya, esa la va a responder Jesús, ¿ya? Jesús Araujo. A ver, la Guerra de los 100 Años fue de origen puramente sucesorio y feudal, pues su propósito no era otro que definir qué sucedería, ¿ya? A la rama principal de los Capeto. Las familias que se disputaban dicha sucesión fueron, a ver, Jesús, a ver, Sayumi, Sería la de Valois y Plantagenet. ajá, exacto, la respuesta la di, muy bien, ¿ya? Y bueno, aquí tengan en cuenta que la pregunta de alguna u otra manera les está dando algunas definiciones, ¿ya? Se habla de que la Guerra de los 100 Años fue de origen puramente sucesorio. ¿Qué significa? Pues su propósito no era otro que definir quién sucedería a la rama principal de los Capeto, o sea, quién va a ser rey después de la familia de los Capeto, ¿ya? Entonces, al final, la Guerra de los 100 Años simplemente fue un conflicto por ver quién iba a ocupar Disculpe la hora, profesor. el reino Tenía de Francia. problemas de conexión. No te preocupes, no te preocupes, tranquilo. Ya, muy bien. Vamos con la pregunta número 4. Dice, la primera fase de la Guerra de los 100 Años concluye con, con la paz. A ver, a ver, Sergio. El Tratado de Bretigny. Ajá, muy bien. Bretigny, ¿ya? Bretigny. Ya, siguiente pregunta. A ver, Enrique V, ¿ya? Enrique V de Inglaterra y Carlos VI de Francia firman el Tratado de... A ver un momento. Luz Cárdenas. La sé, profesor. Ya, la C, Neuwili. A ver, Sayumi, ¿tú qué dices? La B, Troyes. Troyes, ya. A ver, Micaela Soriano. La B. La B, ya. Sergio. Troyes. Ya, muy bien, efectivamente. Aquí la opción es la opción B, ¿ya? Si se han equivocado, no hay problema, se puede corregir. ¿Ya, chicos? Estamos aquí para aprender, ¿ya? Muy bien, vamos con la pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 6. Dice, mujer francesa conocida por tener una fe inquebrantable. Ya.
A ver, ¿quién nos puede...? Ah, Tatiana, Tatiana y Freddy. Profesor, yo digo que es la D. La D, Juana de Arco. Ya, muy bien. Eh, muy bien, efectivamente, como todos sabemos, es Juana de Arco, ¿no? Mujer conocida o reconocida por tener una fe inquebrantable, ¿ya? Una inquebrantable fe cristiana, leal al rey y que venció a los ingleses, ¿ya? Muy bien, pasamos a la pregunta número 7. Dice, rey inglés, fundador de la dinastía de los Tudor. A ver. A ver, ya. Micaela, ¿sería no? La B, Enrique. Ya, muy bien, Enrique. Enrique, ya. ¿Todos tienen la misma respuesta? ¿Luz? Sí, profesor. La B, Enrique. profesor. ¿Sí? ¿La B? Ya, muy bien, efectivamente. Es Enrique VII, ¿ya? Sí, muy bien. Ya, pasamos con la pregunta número 8. Dice, ¿es una consecuencia económica? ¿Ya? Es una consecuencia económica de la Guerra de los 100 años. ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, Tatiana. Tatiana y Freddy. La C, profesor. Ya. La C. Devastación sin precedentes de los territorios y paralización de la producción agrícola. Ya. A ver. Sayumi, ¿tú qué respuesta habías marcado? La ¿También? C. La C. Ya. Devastación sin precedentes. Ya. Fiorella. Fiorella Julca. La C. Ya. La C. Bueno, sí. Se la saben. Exacto. Efectivamente, como habíamos visto en el texto, ¿ya? Una consecuencia es la devastación sin precedentes de los territorios y paralización de la producción agrícola. ¿Ya? Muy bien. Entonces marcamos la C.